Bolivia, yo creo que tenemos que verla de tres maneras. Una, en términos geográficos, otra en términos de pueblos y culturas, y la tercera en términos de historia. En términos geográficos, son dos situaciones muy distintas. Una parte alta, como el Himalaya, que es un poco más chiquita, ¿no? Sí, que es la región andina, porque hay gente que vive a 4.000, 4.500, mineros que están a los 5.000 metros de altura, ¿no? Esta es la parte alta y pelada. Después, tiene otra parte que es más grande que la otra, pero mucho menos poblada, que es la parte baja de selva. La parte de selva le llaman la media luna, porque da como la vuelta a toda la otra. La primera es más o menos un tercio, la segunda son como 2/3. En poblaciones al revés. En la primera viven 2/3 y en la parte de selva o de tierras bajas vive solamente 1/3. Esta es la parte geográfica. En términos culturales también distinta. La parte alta, la parte andina, desde antes de la colonia, antes de que llegaran los europeos, ya tenía como un estado, que era parte de un estado mucho más grande que cubría otros países, el Tahuantinsuyo de los incas. La parte baja, en cambio, está una salpicadura de muchos pueblos distintos que se conforman allá. La tercera parte es la histórica. En la historia cambió radicalmente la historia cuando llegó la invasión europea, y con los europeos se instalaron sobre todo con fuerza en la parte alta, donde establecieron todo un sistema colonial muy fuerte, porque era la zona en que había la gente, la mano de obra y la riqueza minera. Y allá se creó esta estructura estatal en que hay mucho más fuerte que en el caso de los ingleses, en el sentido de que se mezcló mucho más fuertemente, ¿no? Entonces, un dominio colonial, la élite, que era un grupo relativamente pequeña, de origen, cultura y habla española, castellana, y después las masas que eran de habla quechua o aymara. En la parte baja esto ocurrió un poquito menos. Hubo distintas maneras de pueblos que llegaron. Obviamente se estableció también un control colonial fuerte, pero no tan estructurado. Siguió habiendo algunos pueblos que tardaron en ser conquistados. En 1780 hubo una rebelión muy fuerte indígena, en gran parte en reacción a instancias de modernización que venían desde el gobierno español inspirado en Francia, en los Borbones. Y esta rebelión fue desde buena parte del Perú, el sur del Perú, y toda la parte andina de Bolivia, y penetró incluso al norte de lo que ahora es Argentina y Chile. Esta rebelión fue muy fuerte, pero fue derrotada. Y despertó en gran medida la conciencia también de los criollos, descendientes de los españoles, para hacer su independencia. Y entonces en 1825 llegó la independencia y se formó el Estado boliviano, que no quiso hacer ni de Argentina ni del Perú, quiso tener su independencia a partir de una jurisdicción previa colonial, Charcas, pero se formó sin contar con los indígenas. Se formó el 90% de la población entonces seguía siendo indígena, pero se prescindió de ellos en formar este país. Y entonces, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no hubo tal independencia, digamos, ¿no? Y el primer momento en que realmente, en cierta forma, empezaron a sentirse con orgullo que eran parte de Bolivia, fue en la Revolución de 1952. Después que fuimos derrotados en una guerra internacional y perdimos el mar y perdimos también parte de la selva, entonces todo el país se puso a repensar lo que era el país. Y vino una revolución en el año 52 que formó otro estilo de Estado, lo llamamos aquí en Bolivia el Estado del 52, en el cual se empezó a incorporar a toda la población. Pero fue una incorporación de arriba para abajo, de modo que el país, para ser boliviano, tenías que olvidarte de que eras indígena, en cierta forma. Tenías que irte asimilando lo más posible a los grupos de arriba. Y efectivamente, a partir de entonces, toda la población, de una u otra forma, participa bastante en la vida del país, pero con el modelo de irse asimilando al de arriba. Ese sentirse que nos liberaremos y dejamos de ser quechuas, aymaras, indígenas, funcionó desde el 52 hasta fines del 60. A fines del 60
empezaron a sentir, sí, nos dijeron que nos liberaríamos y no es verdad. Y entonces empezaron a reencontrar históricamente aquella rebelión de 1780 y empezaron a decir, somos aymaras. Empezó con los aymaras, el grupo que está más en la punta del altiplano, ¿no? Y ellos empezaron a decir, somos aymaras, y formaron un movimiento que se llamó catarista, en recuerdo del Túpac Katari, como en Uruguay hubo los Tupamarus en honor del Túpac Amaru del otro lado, ¿no? Y entonces empezaron dentro de las organizaciones que entonces se llamaban campesinas, dentro de la lógica de la revolución del 52, empezó a haber un movimiento catarista que daban mucha importancia a estas raíces anteriores que tenían. Y así fue creciendo este movimiento. A partir del año 1990 se les unieron organizaciones de las tierras bajas de estos pueblos, de los otros pueblos, también se les unieron, hicieron una famosa e histórica marcha, fueron caminando durante 70 días desde la selva hasta la ciudad de La Paz, reclamando por el territorio. El problema era que sus territorios iban siendo invadidos por madereros, petroleros, etc., para pelear, para defender su territorio, y también la dignidad. Dignidad quería decir sus propias identidades, en cierta forma. Entonces, desde el 90 entraron también los otros grupos. Y estos han ido creciendo, en cierta forma. Desde el gobierno, en el año 1994, hubo una reforma constitucional parcial, pero por primera vez se le reconoció que Bolivia era un país multiétnico y pluricultural. Esto en parte fue resultado de estos movimientos y en parte también de una nueva visión al nivel mundial. Había caído el telón, el bloque oriente del comunista, la Guerra Fría se estaba diluyendo y entonces había muchos problemas de emergencia étnica en el oriente de Europa, en el Medio Oriente, en tantos lugares hubo muchos conflictos de tipo étnico. Se veía que lo cultural era importante. Entonces, a partir de eso, en muchos países de América Latina han reconocido en la Constitución que son países pluriculturales, multiétnicos. Bolivia también. Entonces era parte de un nuevo panorama internacional y en parte por esa emergencia que había venido desde aquí. Y en los años 94, 95, 96 se hicieron algunos cambios que desde arriba, desde un Estado que no era indígena ni mucho menos, pues desde ahí se reconocían ciertos derechos. Y esto ayudó también a crecer un poquito. La diferencia es que en los años siguientes, sobre todo desde el 2000, se ha cuestionado mucho el modelo que tenía el Estado boliviano, ¿no? El modelo que era de una apertura a la globalización, etcétera, etcétera, una economía en manos de multinacionales, de grupos internacionales poderosos económicamente. Esto hizo crisis y en esta crisis, en esta emergencia de esta crisis, ha crecido mucho más la conciencia étnica también desde abajo. Y así hemos llegado a la situación actual, en que en términos políticos se intenta revertir, más que revertir, transformar esta especie de falla estructural inicial, que es que seguimos siendo una sociedad sin depender de España, pero seguimos teniendo una estructura muy colonialista. Es todo un Estado que se creó a partir de los descendientes de los conquistadores, de los invasores, pero en que no tomó muy en cuenta a la otra población. Esta es la tarea que hay ahora.